las preguntas frecuentes que nos hacen es con el respecto a las curvas de la columna. Tenemos curvas naturales en la columna, que es una lordosis fisiológica en el cuello, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra. Muchas veces esas curvas se pueden ver alteradas por el hecho de que al tener subluxaciones en la columna se generan mecanismos de adaptación y que hacen que esas curvas naturales se modifiquen en su eje. Cuando tenemos una subluxación vertebral, esa vértebra va a generar dos efectos, uno biomecánico y uno neurológico. El efecto biomecánico que genera es que hace que la vértebra de arriba se mueva y que la de abajo se mueva, y la de arriba de la de arriba y la de abajo de la de abajo, de esa forma generando una columna que se modificó en su estructura natural diseñada por la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una vértebra se movió de lugar, va a producir un cambio en el eje de la columna que va a hacer que el organismo se adapte lo mejor que puede a lo que tiene. Entonces, una lordosis fisiológica, como puede llegar a tener en la columna cervical, puede estar modificada, puede generar una rectificación en la columna cervical propia de la adaptación que hizo el organismo por la vértebra que se subluxó. Lo mismo puede pasar con la parte de la columna dorsal, lo mismo puede pasar con la parte lumbosacra, que muchas veces van a aumentarse en su posición y van a generar un descalibre estructural, generando complicaciones. Otra de las preguntas que nos hacen es el tema de las escoliosis. La escoliosis es el desvío lateral de la columna y genera cambios en el sentido lateral de la columna. Estos cambios, esta escoliosis en la columna, estos cambios laterales en la columna pueden estar generados como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de adaptación, y muchas veces también podemos tener otra condición, que es el hecho de que tengamos una pierna que sea más corta que la otra, y eso también nos va a generar una descarga del peso asimétrica, lo que nos va a hacer que la columna también busque y trate de alinearse y enderezarse. Entonces la quiropraxia no puede corregir una escoliosis que se ha generado como un mecanismo de adaptación por una pierna corta que es corta anatómica, que eso no lo podemos cambiar. Si la escoliosis se generó como un mecanismo de adaptación por subluxaciones y la inteligencia innata consideró que eso es lo mejor que puede hacer para corregirlo, va a ser la realidad o la resolución que va a tener. Pero lo que hacemos desde el punto de vista quiropráctico es corregir subluxaciones vertebrales para que la conexión vital, los mensajes inteligentes, los mensajes codificados que manda el cerebro lleguen perfectamente bien a cada célula del cuerpo. Otra de las preguntas que nos hacen es con el tema de las hernias de disco, si pueden convivir con ellas. Yo les recomiendo siempre que si tenés un sistema nervioso que está conectado, el cuerpo va a tener mejor capacidad de adaptación y va a poder hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, conectar el sistema nervioso, corregir subluxaciones, va a hacer que el organismo sea más autosuficiente y se pueda adaptar tanto neurológicamente como biomecánicamente. Podemos convivir con las hernias de disco sin problema si tenemos una columna corregida, conectada y con un sistema nervioso que funcione al 100%.